el doctor Michel Rosengaus Mochinsky, que es el jefe de la Unidad de Servicios Meteorológicos Nacional, y nos va a plantear algunas ideas y alguna información relevante sobre la temporada de lluvia en el país, que a todos nos interesa y es un tema tan importante en razón a la protección civil. Por favor, Michel. Gracias, buenos días a todos. Básicamente voy a comentarles qué perspectivas tenemos para la temporada 2006 de ciclones tropicales, que obviamente está asociada también con la temporada de lluvias, digamos, que coinciden en el calendario. La que sigue, por favor. Si ustedes observan bien en la tabla que se está mostrando, en la columna de la derecha tenemos la tercera versión del pronóstico de la actividad ciclónica para 2006. Esto es lo que pensamos, o el número de ciclones tropicales y la categoría de ciclones tropicales que se van a presentar en comparación con lo que normalmente se presenta. Entonces, en el extremo derecho tenemos los números que son lo que se consideraría normal, digamos el promedio de los últimos 15 años. Entonces, en los últimos 15 años se han presentado en promedio cada año 13.1 ciclones tropicales, y en sus diferentes categorías tendríamos 5.9, 3.9 y 3.3 tormentas tropicales, huracanes moderados, que son categoría 1 y 2, y huracanes intensos, que son categorías 3, 4 y 5. Básicamente el pronóstico que nosotros tenemos es una temporada bastante más alta que lo normal. Estamos esperando 17 ciclones tropicales, de los cuales sobre todo tendríamos un exceso de tormentas tropicales, que son las más débiles, pero que pueden producir una gran cantidad de lluvia, y también de huracanes intensos de categorías 1, 2 y 3. Comparemos esto también, digamos, no solamente con el pronóstico que tiene el propio Servicio Meteorológico Nacional, sino otras agencias a nivel mundial. La que sigue. Y entonces vemos que en la parte de abajo aparece el pronóstico de la NOAA. La NOAA es la Administración Nacional del Océano y la Atmósfera de los Estados Unidos, que es la institución, digamos, que contiene al Servicio Meteorológico de los Estados Unidos. Ellos también hacen un pronóstico y están pronosticando que la temporada en el Atlántico tendrá un 80% de probabilidad de ser por arriba de lo normal. Ellos están estimando en forma genérica, digamos, entre 13 y 16 ciclones tropicales, que coincide aproximadamente con el pronóstico que yo les mencioné. La que sigue, por favor. Y si comparamos el Atlántico, lo que esperamos en el Atlántico en 2006 con el Atlántico en 2005, lo que realmente ocurrió, nuevamente vemos en la columna de la derecha lo que es normal, pero vemos lo que realmente ocurrió. Lo que realmente ocurrió fue extraordinariamente alto. La temporada 2005 nunca se había presentado en los registros que tiene el ser humano. Se presentaron 27 ciclones tropicales con nombre. Se acabaron los nombres que teníamos preestablecidos en las listas y tuvimos que empezar a usar, digamos, los nombres de las letras del alfabeto griego. Se presentaron 27, en donde 14 fueron tormentas tropicales, 6 fueron huracanes moderados y 7 fueron huracanes intensos. Como pueden ver, mucho más alto en todas las categorías. Lo importante aquí, y es lo que quisiera resaltar, es que a pesar de que la temporada anterior fue un poquito más del doble de lo normal, lo que nosotros estamos pronosticando este año, a pesar de que es más alto que lo normal, es solamente 1.3 veces más alto que lo normal. Es más alto que lo normal, pero no tan extraordinariamente alto como en el año pasado. La que sigue, por favor. Y entonces hay que ver el porqué de este pronóstico. Fundamentalmente, una de las preguntas que inmediatamente nace es cuál es el estado de este fenómeno que llamamos el Niño y la Niña, que son dos fases diferentes del mismo fenómeno, y nos damos cuenta en la gráfica que el punto, digamos, donde coinciden todas las líneas, cerca de donde están las flechas del Niño y la Niña, es el estado actual, y después en cada una de las líneas verticales aparecen un trimestre completo. Las letras que están ahí corresponden a los nombres de los trimestres, digamos, en inglés, ¿no? Y entonces lo que podemos ver es que a partir de ese punto hay diferentes modelos que se corren en diferentes lugares del mundo, pronostican diferentes cosas. Sin embargo, para que nosotros declaremos un estado de El Niño, tiene que rebasar la temperatura de la superficie del mar en el Pacífico, en el Ecuador, tiene que rebasar la línea punteada roja que está en la parte de arriba, y para que declaremos un estado de la Niña, que es la fase contraria, tendría que rebasar hacia abajo la línea azul, donde aparece la línea azul punteada, ¿no? Como pueden ver ustedes, de aquí a que termine la temporada de ciclones tropicales, que sería, digamos, octubre, noviembre, diciembre, digamos 3 o 4 líneas antes de que termine la gráfica, la mayor parte de los modelos establecen que no vamos a entrar ni a un fenómeno del Niño declarado ni a un fenómeno de la Niña declarado. Va a ser relativamente neutro, y esto quiere decir que no va a ser
dominante, digamos, en el número de ciclones tropicales que hay. Normalmente cuando hay un fenómeno del Niño muy fuerte hay pocos ciclones tropicales en el Atlántico, y cuando hay un fenómeno de la Niña tenemos más ciclones tropicales en el Atlántico. La que sigue, por favor. Más importante que el fenómeno del Niño en este caso específico, porque estamos en una etapa neutra, es lo que se llama la oscilación del Atlántico Norte, y esto también tiene que ver con la temperatura de la superficie del mar, pero en este caso en el Atlántico, y en este caso no sobre el Ecuador exclusivamente, sino sobre una franja en el Ecuador, pero en la zona tropical. Y como podemos ver, tiene una oscilación que dura muchos años, dura del orden de 60 a 65 años, y en este momento, durante muchas décadas, durante un par de décadas, digamos de 1970 a 1995, estuvimos en una etapa en donde las temperaturas del Atlántico fueron menores a lo normal, y ahorita desde 95 a la fecha entramos a una etapa en donde las temperaturas son más altas que lo normal, y lo que hemos estado viendo es que de todas estas de 1995 a la fecha, prácticamente todas las temporadas menos una han estado por arriba de lo normal, y esto va a continuar por algunos años más adelante. No solamente es el pronóstico de 2006, sino en los pronósticos de los siguientes años va a seguir teniendo una influencia hacia un número mayor de ciclones tropicales que lo normal debido a esta temperatura. Ustedes podrían preguntarse, bueno, el año pasado ustedes a estas alturas del año estaban pronosticando 17 ciclones tropicales, y en este momento están pronosticando del orden de 17 ciclones tropicales, pero en realidad el año pasado se dieron 27, entonces podríamos esperar este año 27 ciclones tropicales, una temporada tan alta como 2005, y les voy a mostrar algunas gráficas que les van a mostrar que hay unas diferencias importantes y por las cuales no debemos esperar una temporada tan alta. La que sigue, este es un mapa que muestra en colores rojos, naranjas, amarillos, en los lugares de la superficie del mar del Atlántico y del Pacífico donde hay una temperatura más alta que lo normal, y podemos observar que en mayo de 2005 había una enorme, franja entre África y México, que es donde se forman los ciclones tropicales, con una temperatura bastante por arriba de lo normal. Déjenme mostrarles la gráfica exactamente igual a esta, pero que corresponde a la situación de mayo de 2006, y verán que sigue existiendo una zona con temperatura más alta, pero que de ninguna manera se parece a la del 2005. En ese sentido, no estamos esperando una temporada tan alta como el 2005. Nada más. La que sigue, por favor. También tenemos que pronosticar para el Pacífico. De hecho, para México es más frecuente que los huracanes del Pacífico se acerquen mucho a las costas mexicanas, pero inclusive que entren directamente a las costas mexicanas. De la misma manera que lo anterior, lo normal son los números que están en la columna de la extrema derecha, y lo que estamos pronosticando es lo que está en la columna, 11 ciclones tropicales. Como pueden ustedes observar, estamos pronosticando una temporada más baja que lo normal, 11 ciclones tropicales con nombre contra 14.3 que resulta ser el promedio de 1966 a 2005, o sea, 16, los últimos 15 años, ¿no? Ese es un método completamente independiente al anterior, un método propio del Servicio Meteorológico Nacional, y está basado en años análogos, años que se parecen hasta este momento, meteorológicamente hablando, al actual, y son los años de 52, 61, 63 y 66. Aquí sigue. Y nuevamente, comparando contra otras instituciones, digamos la NOAA de los Estados Unidos pronostica un 70% de probabilidad de una temporada menos activa que lo normal, que coincide cualitativamente con nuestro pronóstico, una más. Y aquí podemos comparar contra el 2005. Básicamente en el 2005 habíamos pronosticado una temporada relativamente normal, quizá un poquito bajo lo normal, en realidad se dio un poquito por arriba de lo normal. Entonces quisiera yo enfatizar los dos, el último renglón. En el Pacífico en 2005 se dio una temporada 5% por arriba de lo normal, y en este momento nosotros estamos pronosticando una temporada que sea nada más de 77% de lo normal. Insisto que no estoy hablando sobre el ingreso directo de ciclones tropicales a México, sino sobre la existencia de ciclones tropicales en cualquier parte del Atlántico Norte o del Pacífico Nororiental. El pronóstico de cuántos ciclones de estos van a entrar a México no se puede hacer en este momento, hay que hacerlo en el momento en el que se forma ya directamente un ciclón tropical, y evidentemente ese pronóstico, ya que se formó un ciclón tropical, pues resulta mucho más importante desde el punto de vista de toma de decisiones y de protección civil que esbozo o expectativa que tenemos sobre la actividad general. La que sigue. Aquí vemos un pequeño mapa en donde aparecen el número de ciclones tropicales que han incidido directamente sobre cada estado de la República en 36 años, que eso les da una idea, digamos, de cuáles son
los estados que más riesgo tienen, y destacan claramente en el Pacífico Baja California Sur. Sin lugar a duda es el estado que más riesgo de ciclones tropicales tiene, pero en el lado del Atlántico destaca Quintana Roo, que en los últimos años ha tenido su buena dosis de ciclones tropicales, aunque es menor que el de Baja California Sur. Si consideramos el hecho de que estamos esperando una baja temporada en el Pacífico y una alta temporada en el Atlántico, podemos pensar que en este año, digamos, tendrían un riesgo similar, pero esto es un riesgo nada más. El hecho de que se presente o no se presente es una cosa que no podemos pronosticar en este momento, sino hasta que se forme el sistema. ¿La que sigue? Básicamente me parece una más, lo más importante en este caso es estar bien informado, y la forma más fácil de estar bien informado es precisamente accesar las dos páginas de internet que aparecen ahí, que aunque ustedes pueden accesarlas a través de muchas otras páginas del gobierno federal, hay, digamos, conexiones en otras páginas del gobierno federal, la forma más directa, digamos, es escribir directamente cualquiera de estas dos direcciones. Había habido problemas en días de ciclón tropical en donde se saturaban algunas de las páginas porque había tanta gente que quería entrar simultáneamente que se respondía, la computadora, digamos, respondía muy lentamente. Este año estamos conectados 8 veces más rápido de lo que estábamos conectados al principio de la temporada del año pasado en la página que está en la parte de arriba. En la página que está en la parte de abajo, aunque es un subconjunto nada más, también está conectada a alta velocidad. Son 32 megabits por segundo en la de arriba y 28 megabits por segundo en la de abajo. Realmente este año no deben ustedes tener problema para accesar información de ciclones tropicales como los pudieron haber tenido en años pasados, digamos, por no le voy a llamar exceso de demanda, porque no puede haber exceso de demanda, pero digamos, por esa alta demanda que había de información. Y tengo unos mapas más. Quisiera yo platicar un poco sobre, hemos estado en algunas zonas de México, habíamos estado en una situación de sequía, no una sequía grave, pero sí una situación de sequía. En el Pacífico Sur, digamos, en las costas o cerca de las costas de los estados de Michoacán y Guerrero, y un poco Oaxaca, habíamos tenido pocas lluvias comparado a lo normal. Esta situación ya se terminó, digamos, con las primeras ondas tropicales que pasaron al principio hace unas 3 semanas, que dejaron lluvia en esa zona, y entonces la situación, digamos, de falta de agua ya se ha normalizado ahí. Y la otra parte más importante era todo lo que era el noroeste de México, digamos, sobre todo la zona serrana de Sinaloa, Sonora y la parte interna de Chihuahua, en el sentido en que estas lluvias son muy concentradas en un par de meses en el año, normalmente julio y agosto. Estas lluvias son las que se llaman lluvias del monzón mexicano o del monzón norteamericano, porque también afectan a los países del suroeste de Estados Unidos. Lo que quiero mostrarles los invito a que vean las imágenes de satélite en la página de internet, y verán que en los últimos días se han estado ya presentando tormentas directamente sobre la sierra, que es inclusive un poquito antes que lo normal. Lo normal es que estas lluvias inicien entre el 25 de junio y el 10 de julio y empiecen muy abruptamente, de no tener nada de lluvia a tener mucha lluvia rápidamente. Y ustedes pueden ver que inclusive un par de días o unos cuantos días antes del 25 de junio ya empieza a haber no solamente nubosidad, sino ya precipitación, sobre todo en Sinaloa, y que se está extendiendo hacia la zona de Sonora. Entonces, en esa zona que había tenido un invierno muy seco y que por lo tanto estaba en una situación, digamos, de sequía, pues está desapareciendo esta situación de sequía. En general, este mapa pronostica lo que esperamos de lluvia para julio. Es ligeramente por arriba de lo normal, 11%, pues si se fijan, no hay grandes zonas ni que tengan color azul, que implicaría mucho más lluvia que lo normal, ni rojo, que implicaría mucho menos que lo normal. Es aproximadamente, digamos, en forma promedio, una situación prácticamente normal a las lluvias a las que estamos acostumbrados. Y el último es el mes de agosto de 2005, en donde nuevamente es prácticamente normal, quizá con alguna escasez de lluvia en la parte final, digamos, de la cuenca del río Bravo, la que está aguas abajo, digamos, de las grandes presas de la Amistad y Falcón. Pero por otro lado, en esa misma cuenca, en la parte más alta, tenemos una expectativa de un poco más de lluvia que lo normal. Entonces, en general, en promedio, digamos, se va a compensar una parte de la cuenca alta con la parte baja, y en principio no esperamos tener problemas fuertes ahí. El resto del país, pues si acaso tendrá un poquitito de lluvia adicional a lo normal. La parte del centro y la península de Yucatán normales, y eso es lo que nos da el hecho de que en promedio estamos esperando 1% bajo lo normal, pero eso es prácticamente decir que no estamos esperando nada diferente, ¿no? Esa es básicamente la información que les traía, y estaría yo dispuesto a contestar cualquier pregunta que tuviera. ¿Alguna pregunta, Michelle?
Claro. Marco Antonio. Portavoz, ¿cuándo estaríamos en condiciones de saber cuántos huracanes ingresarían a territorio nacional? Y de acuerdo con la información que ustedes tienen, yo sé que es muy pronto, pero ¿qué tan fuertes se esperan las intensidades de ese tipo de fenómenos que pudieran llegar a México? Gracias. Bueno, nuevamente insisto, no se puede pronosticar cuántos de los huracanes de los que mencioné van a entrar directamente a México. Hasta que se forman. Una vez que se forma un ciclón tropical, que tenemos un sistema que le podemos dar seguimiento, podemos pronosticar las probabilidades de que entre o no entre a México desde unas 120 horas antes, digamos desde unos 5 días antes, pero realmente es no podemos decir ahorita, pues de los 17 esperamos que 3 entren. Le puedo dar las estadísticas de los que normalmente entran. Digamos, podríamos esperar que 1 o 2 ciclones tropicales del Atlántico tuvieran incidencia directa en la costa atlántico, y podríamos pensar que unos, digamos, 2 o 3 pudieran tocar o pasar muy cerca de las costas del Pacífico. Pero esas son las estadísticas normales. Algunos años se cumplen, algunos no. Les quiero poner 2 ejemplos importantes para enfatizar esto, que lo más importante es el pronóstico cuando ya se formó un ciclón tropical. Hasta hace poco tiempo, hasta antes de Katrina, el huracán que más daños había producido en la historia del mundo, en daños materiales, fue el huracán Andrew en 1992. El huracán Andrew empieza con la letra A, o sea, es el primer huracán de una temporada extraordinariamente baja. 1992 fue una temporada extraordinariamente baja en número de ciclones tropicales. Sin embargo, colocar un huracán de la intensidad adecuada en el lugar adecuado, donde hay una concentración fuerte de riqueza, produce un efecto de este tipo. Otro ejemplo importante, más importante para México, es que, aunque no todo el mundo está consciente, la temporada 2004 también fue una temporada extraordinariamente alta, no tan alta como 2005, pero muy cerca. Y sin embargo, México no tuvo ninguna incidencia. Entonces, otra vez, lo que podemos decir ahorita es la temporada completa, esperamos alta en el Atlántico, baja en el Pacífico, pero hasta que no se formen físicamente cada uno de los sistemas no vamos a poder pronosticarlo. Esto quiere decir, para ser honesto, que el único momento en el que vamos a saber cuántos entraron a México es cuando haya acabado la temporada, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Michelle, pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Con permiso. Adiós. Bueno, la agenda del señor presidente para el día de hoy, como ustedes saben, tiene gira por Chiapas y Tabasco. Es la gira 639 del sexenio, la 585 por el país en el sexenio, la 77 por el país en este año, la gira 28 al estado de Chiapas, estará en el municipio de Chiapa de Corzo, y luego la gira número 10 de Tabasco, en el municipio de Centro. El presidente sale hoy a las 9:25 del hangar presidencial, y en Chiapas va a ser la inauguración del nuevo aeropuerto Ángel Albino Corzo, que entra ya en el 100% de su capacidad operativa. Está localizado a un lado en el municipio de Chiapa de Corzo. Luego el señor presidente, inmediatamente después de la inauguración del aeropuerto, va a Tabasco, y en Tabasco le presentan el proyecto integral contra inundaciones, que hay un avance importante, ahorita explicaría más. Luego el señor presidente tiene una reunión con la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico de todos los estados del país, y después una entrevista a una televisión local, y luego una reunión privada con el gobernador del estado, y luego el regreso a la Ciudad de México, que está contemplada para las 17:30, y con llegada a la Ciudad de México a las 19:15. Y quisiera como abundar en alguna información. La inversión total para el aeropuerto Ángel Albino Corzo es en el proceso de construcciones de 824.5 millones de pesos, 49% de inversión federal y 51% estatal.
a la fase de construcción generó 18,000 empleos directos e indirectos. La población potencialmente beneficiada con el nuevo aeropuerto es de 3,920,000 habitantes, del estado de Chiapas en particular y de la región del sureste mexicano. La capacidad en esta primera etapa es de estar recibiendo 800,000 pasajeros anuales, pero puede llegar hasta un poco más de 1,000,000 de pasajeros anuales. La superficie de construcción es de 14,230 metros cuadrados. Con la reestructuración que se ha hecho del aeropuerto, la capacidad de recepción de pasajeros aumenta en 50%. Y quisiera simplemente, ahí mismo en Chiapas, el señor presidente hará un anuncio que destinará el gobierno federal, a través de la Comisión Nacional del Agua, va a destinar 490 millones de pesos adicionales al programa de reconstrucción destinado particularmente a la protección de comunidades costeras en Chiapas, que implica levantamiento de bordos, que implica reforzamiento de estructuras de seguridad hidráulica para evitar las inundaciones con la fase de temporal. La siguiente, por favor. Este es ya en el estado de Tabasco, presentación del proyecto integral contra inundaciones. La inversión es de 2,060 millones de pesos, 72% federal, 28% estatal. La construcción del programa implica la generación de 20,000 empleos directos e indirectos. La población protegida con estas obras alcanza los 370,000 habitantes, en particular del propio estado de Tabasco, pero también del estado de Chiapas, y la superficie de protección alcanza las 24,400 hectáreas. ¿En qué consisten estas obras de protección? Construcción de bordos, encauzamiento, rectificación de cauces de ríos, protección a poblaciones marginales y estructuras de control de inundaciones. De hecho, en este momento hay el 65% de avance del conjunto de este proyecto y el 100% habrá de terminarse hasta el próximo año. Y en particular estas 25,400 hectáreas son áreas de producción agrícola. Y luego el señor presidente pues tendrá esta reunión con la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico, la AMSDE, que está fundada desde 1997. Hoy va a ser reelegida la mesa directiva que preside el secretario de Desarrollo Económico del estado de Michoacán, y el tesorero de la misma asociación es del estado de San Luis Potosí. Este es un órgano de coordinación y trabajo conjunto entre las Secretarías de Desarrollo Económico de las 32 entidades federativas. Es una instancia de consulta para los propios gobiernos estatales y también para el Ejecutivo Federal, una instancia de apoyo mutuo, de gestión, de asesoría conjunta, de coordinación y de cooperación e información, enlace con las asociaciones de ministros de desarrollo económico de estados o provincias de otros países, y el señor presidente pues estará en ese cambio de la mesa directiva que se reelige. ¿Alguna pregunta? Con mucho gusto. Sara, Cristian. Quisiera saber cuál es la postura del gobierno mexicano ante la ejecución de un mexicano en unas horas más en Estados Unidos, si se estaría haciendo algún tipo de llamado desde la Presidencia de la República. Gracias. Sí, como ustedes saben, el caso de Ángel Maturino Reséndiz, que fue condenado a pena capital en los Estados Unidos el 22 de mayo del año 2000 en Houston, Texas, por el homicidio y violación de una médico, y después se comprueba que participó por lo menos en 15 asesinatos más en diversos lugares de los Estados Unidos. A partir de ahí
a través de la protección consular. La defensa mexicana ha alegado siempre que se trata de un sujeto con incapacidad mental, no se niega los hechos criminales, pero que esta persona no está en pleno uso de sus facultades mentales, hay incapacidad mental del acusado. En razón de eso, la defensa ha argumentado que, de acuerdo a las propias leyes norteamericanas, no procedería la ejecución. El 25 de junio pasado, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, habló telefónicamente con el gobernador de Texas, Rick Perry, pidiendo conceder una prórroga para poner una serie de nuevos recursos judiciales, y en particular son dos los recursos judiciales que la defensa de este ciudadano mexicano, con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se solicitan a las autoridades norteamericanas. El primero es una apelación ante una Corte Federal del Quinto Circuito respecto al recurso presentado por el cónsul de México en Houston, argumentando la inconstitucionalidad del método de inyección letal utilizado por el Estado de Texas, y la segunda, un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Las autoridades judiciales norteamericanas habrán de responder sobre estos dos recursos el día de hoy, y si proceden o no proceden será decisión de las autoridades judiciales norteamericanas. La Cancillería mexicana, desde el primer momento que fue capturado este connacional, Ángel Maturino Reséndiz, ha estado en contacto, porque en este caso, de manera particular, las autoridades americanas sí efectuaron la notificación consular y pudo de inmediato conectarse a la apelación o al argumento que sostiene la defensa. Ha habido diversos recursos a su vez de las autoridades judiciales norteamericanas que dicen que este ciudadano sí está en capacidad mental y que puede ser ejecutado. Nosotros seguiremos dando la lucha, porque nosotros consideramos que la pena de muerte no resuelve absolutamente nada. Pero esa es nuestra posición como gobierno. El gobierno de los Estados Unidos tiene otra posición, y en particular el Estado de Texas. Cristian. Sí, gracias, muy buenos días, señor vocero. Para preguntar en el caso de Guerrero, que se ha estado diciendo allá en Acapulco primordialmente que las mafias están actuando pues con toda libertad, debido a que muchos de los elementos del programa México Seguro pues ya ni siquiera se encuentran trabajando, ya han salido de lo que es este territorio. Por otra parte, también el sector empresarial pide lo que es esta militarización en la zona del puerto primordialmente. ¿Cuál es la postura de la presidencia? Gracias. El día de ayer en la Ciudad de México, en la Secretaría de Seguridad Pública, se reunió el gobernador Seferino Torreblanca con el secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora. En esta reunión, como parte de los acuerdos, la Secretaría de la Seguridad Pública comprometió de inmediato el despliegue de fuerzas adicionales de la Secretaría de Seguridad Pública para la ciudad de Acapulco y para la ciudad de Zihuatanejo, y al mismo tiempo, como parte de los acuerdos, el gobierno de Guerrero solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública la aplicación del sistema de planeación y control municipal que ustedes conocieron, que vino a presentar aquí el secretario de Seguridad Pública, para el caso particular de Cancún, con el que inició este proyecto. Y en principio el sistema de planeación y control policial va a empezar a operar, o va a empezar el operativo para formar de una manera integral al conjunto de las policías y dotarlas de los sistemas tecnológicos adecuados para hacer una mejor labor en 38 municipios del estado de Guerrero.
Guerrero tiene un poco más de 70 municipios, estaríamos hablando casi de la mitad de los municipios de Guerrero que van a entrar al sistema de planeación y control policial. En la reunión, el gobernador Seferino Torreblanca reiteró al secretario Medina Mora pues que existe una mecánica de colaboración muy estrecha y permanente entre el gobierno federal y el gobierno del estado de Guerrero. Absolutamente. La militarización nunca es solución a los problemas de seguridad pública. Tiene que ser enfrentados por la policía con nuevos niveles de capacitación, de entrenamiento, de dotación de nueva tecnología. Carlos. Luego, compañera. Rubén, también este asunto de la violencia en Acapulco, ayer el subprocurador Santiago Vasconcelos decía que este asunto se limitaba, bueno, que 7 personas ya no podrían votar en relación a las 7 personas que habían sido asesinadas. ¿No sería una declaración desafortunada tomando en cuenta los niveles de violencia que se están viendo en el país y decir que, bueno, este asunto se limita a 7 personas que ya no podrán votar debido a la violencia en el país? Gracias. Sobre esa declaración en particular no tengo ningún comentario. Buenos días. Yo quiero saber si ya hay alguna comunicación de parte de del gobierno de Venezuela a través de su embajada por estos spots que están apareciendo en una organización vinculada al Consejo Coordinador Empresarial. Ya son 3, ayer lanzaron uno nuevo. Y si la Presidencia de México no tiene alguna observación en particular que hacer al uso de la figura de un jefe de Estado que está siendo utilizada para relacionarlo con hechos de violencia. Gracias. No, las autoridades venezolanas, como lo dije el día de ayer, no han hecho llegar a la Secretaría de Relaciones Exteriores todavía para la tarde-noche del día de ayer ningún documento, ninguna reclamo de manera oficial. No hay ninguna comunicación del gobierno de Venezuela sobre ese respecto. Y sobre la segunda de tus preguntas, sobre esos temas el único que toca decidir, opinar y hablar es al Instituto Federal Electoral, que es el único órgano autorizado por el Estado mexicano para hablar sobre el proceso electoral. De otro jefe de Estado. Eso toca a la autoridad electoral. El gobierno de la República no tiene ningún comentario sobre los spots. No tiene ningún comentario sobre los spots. Corresponde al Instituto Federal Electoral. Ese es el órgano del Estado mexicano que tendría que opinar sobre ese tema en lo particular. Sí. Hola, buenos días. Tengo 2 preguntas. La primera es, ¿qué escenarios necesitaría vivir el país para que hubiera una presidencia interina? Y segundo, si el gobierno ve la necesidad de una nueva constitución, como dijo Cárdenas, el ingeniero. Sobre el primero de los elementos es una cuestión estrictamente judicial y teórica. No están dadas las condiciones de ninguna manera para que ocurra esto en el país. Habrá de ocurrir un proceso electoral, la ciudadanía habrá de votar y de esa votación habrá de surgir el nuevo presidente de la República. Y respecto a la segunda de las preguntas, como ya lo expresé aquí mismo la semana pasada, el 5 de febrero del 2001, el señor presidente de la República, en su discurso en Querétaro, planteaba la necesidad de una reforma a la Constitución, la necesidad de una nueva Constitución que se adecuara a las nuevas condiciones democráticas de este país, pero eso toca y solo corresponde a las fuerzas políticas del país, en particular a las representadas en el Congreso y al conjunto de la sociedad mexicana, decidir sobre esta posibilidad. El gobierno de la República lo ve con simpatía, a partir de la propia declaración del 5 de febrero del 2001 del señor presidente sobre ese tema en particular. Gracias, buenos días. Entiendo que no se quiere referir a las declaraciones de los 7 votantes menos, pero las declaraciones del subprocurador con relación de que no es preocupante los niveles de violencia en Guerrero y que solo son manifestaciones de la delincuencia organizada. Quería saber si la presidencia comparte esta opinión. Gracias.
En el caso particular que planteas, la pregunta que se le hace es si esas ejecuciones plantean un problema para las elecciones. Desde luego que no plantea ningún problema para la elección. Las elecciones el 2 de julio en Guerrero habrán de ocurrir en absoluta normalidad, en paz, y no habrá ningún problema a ese respecto, como no hay ningún problema a nivel nacional, como lo planteó ayer el Gabinete de Seguridad al señor Presidente de la República, que en todas las regiones del país hay las condiciones para que ocurra el proceso electoral de la mejor manera, y donde hay algunos conflictos, 3 conflictos en lo particular, no afectan de ninguna manera el desarrollo de la elección. Son problemas que hay que resolver de corte laboral, pero no afectan de ninguna manera el proceso electoral del próximo domingo 2 de julio. Está el conflicto de Sicarza, está el conflicto de Oaxaca y está el conflicto de los mineros en Sonora. Patricia. Gracias, buenos días. Me gustaría conocer ayer qué fue lo que se acordó en el Gabinete de Seguridad para garantizar pues que la jornada electoral transcurra en Santa Paz. La pregunta va dirigida si habrá una presencia especial de la PFP, del Ejército Mexicano en algunos puntos. Esto por una parte, y por la otra me gustaría conocer la opinión de la Presidencia al desactivarse la amenaza del paro que algunas organizaciones sindicales preveían para mañana, independientemente del oportunismo político de algunos de estos sindicatos que se han manifestado a favor de López Obrador. Me gustaría conocer cuál es la opinión de la Presidencia al desactivarse esta amenaza. Sobre la primera pregunta, leo el primer párrafo del comunicado de ayer de Presidencia sobre la reunión del Gabinete para responder, Patricia. El Gabinete de Seguridad Nacional informó el día de ayer, el caso, al Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, que en todo el país están dadas las condiciones para que el proceso electoral se desarrolle en plena tranquilidad. En el informe se precisa que de los actuales conflictos, ninguno de ellos afecta de manera directa la realización de la elección federal en las localidades en las que estos están presentes. Y en relación a lo mismo, está contemplado el mismo operativo que ha ocurrido todos los procesos electorales. No hay ninguna condición especial que implique un estado especial de las fuerzas de seguridad. Habrá de aplicarse los operativos normales que se han aplicado tanto en el proceso electoral del 2003 como en el proceso electoral del 2000. Ustedes saben que el conjunto de esta responsabilidad atañe a las fuerzas municipales de manera particular en coordinación con el conjunto de las otras fuerzas, pero no habrá nada especial porque la situación del país no amerita más que desarrollar los operativos de rutina que se tienen para estos casos. Y respecto, hemos dicho aquí una y otra vez que el Gobierno de la República respeta de manera absoluta la libertad de expresión y de manifestación, pero garantizando siempre que se cumpla con la ley. El hecho mismo de que estas fuerzas hayan decidido que no hay las condiciones para que ocurra esta manifestación, consideramos que es un buen dato, una buena noticia en torno al propio proceso electoral, y que esto permite generar un clima todavía de mayor tranquilidad. ¿Alguna pregunta más? Bueno, un dato. Ayer me preguntaban a qué horas votaría el señor presidente. Va a votar a las 9:30 de la mañana en la escuela que ustedes conocen, donde siempre ha votado. Será a las 9:30 de la mañana. El presidente tomó la decisión el día de ayer de que el único acto público que tendría el miércoles y el único acto público que tendría el jueves aquí en la Ciudad de México van a posponerse hasta después de la elección, y el presidente concentrará sus actividades en reuniones con los secretarios, con el staff, como ya estaba planeado. Se van a intensificar estos encuentros y por eso no habrá estos 2 eventos proyectados, uno el miércoles, otro el jueves, sino pasarán después de la elección. Pero el próximo miércoles, mañana, y el próximo jueves seguirá habiendo la conferencia de esta mañana, ¿no? Igual a la misma hora, a las 7:30, están todos invitados. ¿Perdón?
y el jueves les pregunto si la hacemos el viernes o no, pero esa la consultamos el jueves con ustedes. Pero miércoles y el lunes, en principio, desde luego que sí, ¿no? ¿Sí? Buen día, buen día. Ni miércoles, ni jueves, ni viernes. Habrá actos públicos del señor presidente, ¿no? La aparición será el domingo a la votación.